Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos. Las versiones dentro del denominado caso Encuentro se continúan desarrollando en Fiscalía. Este viernes acudió el canciller Juan Carlos Holguín. A esta hora tomamos contacto con Daniela Valencia para que nos amplíe esta información. Daniela, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, cerca de las 11 de la mañana, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, llegó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria dentro de un caso que investiga una supuesta red de corrupción que operaría en las empresas públicas del país, específicamente en el sector eléctrico, un caso al que Fiscalía ha denominado como el Encuentro. A su llegada, el canciller de la República dijo que esto es un acto de transparencia y que prácticamente viene a reiterar lo dicho en un comunicado. Y es que no conoce a Rubén Cherres y tampoco tiene una relación cercana con el cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera. Escuchemos lo que dijo el canciller. Un comunicado público en que no conozco al señor Cherres, no sé quién es, y que no tengo ninguna relación profesional ni personal con el señor Danilo Carrera, como me lo preguntó el equipo periodístico del medio La Posta en una pregunta de contraste horas atrás de publicar el audio. No puedo contestar eso porque no conozco a las personas que me nombran, pero creo que uno cuando está en la función pública tiene precisamente que presentarse, estar expuesto a que se hagan todas las investigaciones del caso, todos los análisis y sobre todo por parte de las autoridades de fiscalización. Tanto acá me han hecho preguntas algunos asambleístas que contestaré con el mayor de los agrados y sobre todo con el periodismo, porque creo que es un momento donde la verdad tiene que salir a flote. Esta fue la respuesta que dio en relación a un audio que difundió un medio digital en el que se atribuye una conversación entre Cherres y Carrera. Ambos nombran que luego de retornar a Francia tendrían una reunión supuestamente en la casa del canciller. Él le asegura que esto es falso y que las únicas reuniones que ha hecho con Carrera han sido oficiales e internacionales, una de ellas en presencia del embajador de Rusia. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Gracias, Daniela. Una buena tarde para ti también. Y el Frente Parlamentario recibe a autoridades del sector eléctrico del país en el marco de la investigación que llevan adelante por las denuncias de corrupción. Andrea Samaniego nos cuenta quién acudió a comparecer. Andrea, buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el Frente Parlamentario Anticorrupción llamó a 6 autoridades del sector eléctrico y también a la Fiscal General del Estado para hablar sobre el caso denominado Encuentro. El primero en comparecer fue el gerente de SELEC, Ángel Uquillas, quien explicó al frente de los legisladores cómo fue que Hernán Luque le pidió su renuncia y también habló sobre un caso de corrupción que involucró a quien lo reemplazó, Nicolás Andrade, quien ya para el 2017 era investigado y tenía incluso un examen de Contraloría. Esto fue lo que dijo. El señor Luque me visitó en mi despacho y de una manera, yo diría, cordial, me señaló lo siguiente, casi textualmente: SELEC es la mejor empresa pública, tú eres un buen gerente, pero necesitamos refrescar a SELEC. Le dije, señor Luque, perfecto, usted me avisa cuando pongo mi cargo a disposición o mi renuncia, y listo. Y así pasó. En un par de semanas me llamó por teléfono y me dijo que necesitaba mi renuncia, se la puse. El caso Indurradi es un caso importante en el cual se establece, digamos, indicios y responsabilidades de corrupción. Aquí vale la pena indicar que estos dos contratos que se establecen, digamos, en esta transparencia, el uno por $1.264.000 y el otro por $780.000, fueron suscritos por Termo Esmeraldas, por el ingeniero Nicolás Andrade Laborde y anterior gerente de SELEC. Y bien, Fernando Villavicencio también anunció que él alertó al presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la contratación de Nicolás Andrade. Sin embargo, pues él finalmente ocupó la gerencia de SELEC. Ahora se espera en los próximos minutos la comparecencia del CERCOP y también del gerente de EMCO. Las otras autoridades llamadas al Frente Parlamentario Anticorrupción, como FLOPEC, CENEL, Petroecuador y la Fiscal General del Estado, pues no van a venir, presentaron sus excusas para comparecer. El Frente Parlamentario Anticorrupción presentará
presentará en los próximos días un informe respecto de esta investigación, mientras que la comisión que se formó en el Pleno Legislativo, esta comisión ocasional, se reunirá esta noche para aprobar un cronograma de actividades y de comparecencias para realizar recién esta investigación. Nosotros estaremos pendientes de aquello. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenas tardes. Un gerente destituido y 2 ratificados en sus cargos es lo que deja hasta ahora la evaluación a la que se somete a las gerencias de las empresas públicas del país. Carlos Acoto nos cuenta que la continuidad del gerente de CENEL es lo siguiente sobre lo que se decidirá. La gestión de los gerentes de las empresas públicas continúa en análisis. El presidente del directorio de la empresa coordinadora de la CPES, Joaquín Ponce, confirmó que 2 gerentes han sido ratificados en sus cargos, el de CELEC y el de la empresa pública del agua, mientras que se aceptó la renuncia del gerente de EMCO. Aún están en evaluación otras 10 gerencias. Ponce aseguró que la siguiente decisión que se tomará será sobre la continuidad del gerente de CENEL. Yo asumo que podamos tomar al menos una decisión por día. El día de hoy tenemos el directorio de CENEL. Yo pedí el cambio de orden del día para analizar la permanencia o no del gerente de CENEL. Y reconoció que con la gerencia de la flota petrolera ecuatoriana Flopec no están del todo contentos. Vimos en directorio que el gerente Flopec no tiene una clara visión del negocio. Entonces le hemos pedido aclaraciones y que nos explique cuánto nos están costando a los ecuatorianos el transporte de combustibles. Entonces yo esperaría que podamos sesionar en directorio por el martes o miércoles de la próxima semana y tomar una decisión. Y aunque prefiere no adelantar criterios, aseguró además que la búsqueda de perfiles para la gerencia de Petroecuador continúa. Desde el pasado 18 de diciembre, Joaquín Ponce es el delegado del presidente Lasso ante el directorio de EMCO y con ello preside todos los directorios de las empresas públicas. Dice que su trabajo es sobre todo de coordinación y que aquello de que en ese cargo se concentra mucho poder es un mito. No hay ni votos dirimentes, ni superpoderes, y todas las decisiones que se toman en función de un expediente que de paso es público, porque desde un directorio tú no haces lo que hace un gerente general, es decir, tú lo que haces es evalúas, supervisas y también das directrices para que un gerente haga su trabajo. Ponce ocupa el cargo que dejó Hernán Luque Lecaro, de quien dijo no recibió ningún informe de rendición de cuentas al término de sus funciones. Sobre el manejo de 13 empresas públicas con ventas que superan los 18.000 millones de dólares. La mitad de ellas concentradas solo en Petroecuador. El exsecretario jurídico del gobierno de Rafael Correa, Alexis Mera, se beneficiará de la prelibertad. Un juez de Ambato dispuso que Mera se presente una vez por semana en una cárcel de la provincia del Guayas. Alexis Mera fue sentenciado a 8 años de prisión dentro del caso Sobornos 2012-2016, junto con el expresidente Correa y otros exfuncionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana. La minería ilegal, hoy declarada amenaza a la seguridad del Estado, se alimenta de crisis y de la demanda de empleo que tiene la ciudadanía. Es por esto que voces relacionadas con el sector aspiran a que el anuncio se transforme en hechos concretos que de verdad logren desmantelar este delito. Les presentamos un informe. Es la cara de la minería ilegal, que golpea diferentes zonas del país donde abusan de la falta de control, de la corrupción y también de las leguleyadas mediante las cuales interesados han impedido que la minería legal opere. Por esto, varias voces saludan la decisión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado de declarar la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado, pero esperan más. Un acierto en términos de política de seguridad nacional. Sin embargo, conminamos a que se construya una suerte de comisión ciudadana anti-minería ilegal. Del lado de las grandes empresas que invierten en el país y respetan las normas, también ven como algo positivo este compromiso. Realmente el gobierno va a proveer la seguridad necesaria para que las empresas como nuestra, que son legalmente constituidas y que seguimos las normas nacionales e internacionales, que podemos tener pista para poder desarrollar nuestros actos. Así, existen contradicciones, pues mientras por un lado se anuncian medidas en la Agencia de Regulación y Control, campea la corrupción y las autoridades lo saben. Cuando el ejército fue con un operativo a despejar la zona de mineros ilegales, llama la atención que la Defensoría del Pueblo haya ido a defender ciertamente
a estos pobladores, algunos de ellos, nunca la totalidad, mineros ilegales. ¿Dónde hay minería ilegal en el país? Lo revisamos con Franklin Soria, quien recorre varios de estos sectores y lo analizamos en un mapa. En Esmeralda, cerca de San Lorenzo, y en Las Hachas. En Imbabura, en Buenos Aires, como ya se conoce. En Carchi, en la zona de Cielito. En Sucumbíos, en el sector de La Bonita. También hay minería ilegal en Napo, en Yutsupino y en Arosemena Tola. En la provincia de Orellana encontramos minería ilegal en el sector de Punino. Además, en Cotopaxi, en Palo Quemado. En la provincia de Azuay se evidencia minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez, en Sixic, en Gualaceo y en Pucará. En la provincia de Loja se halla en Macará y en Podocarpus. Y es preocupante la provincia de Zamora, donde se encuentra minería ilegal en todo el territorio. Es construida y financiada por estas redes de burócratas que sostienen, aupan y se benefician de la minería ilegal. De esta manera, la lucha contra la minería ilegal debe ser integral, atacando también las causas y con mayor firmeza por parte del Estado, dando un espaldarazo que requiere la minería legal, como lo señala la fundadora del Laboratorio de Pensamiento para la Minería. Una de las principales funciones que tiene que hacer el Ejecutivo en este sentido, y lo vuelvo y lo repito, es crear el Ministerio de Minería. Los resultados de la presencia y el trabajo de las grandes empresas en territorio se traducen en recursos y empleo, a diferencia de la minería ilegal, que con los delitos conexos solo dejan un rastro de terror y destrucción. El presidente de la República, Guillermo Lasso, suspendió la jornada laboral del lunes 6 de febrero, un día después de los comicios seccionales en el país. La resolución se tomó ante el pedido del Consejo Nacional Electoral. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene los detalles a esta hora. Hola, Luis Alfredo. Así es, como están, muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en la avenida 9 de octubre en el centro de Guayaquil y en efecto, mediante el decreto ejecutivo 655, el presidente Guillermo Lasso resolvió este viernes suspender la jornada laboral del lunes 6 de febrero. Esto aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Esta decisión se da luego del pedido que realizó el Consejo Nacional Electoral al presidente Lasso, ya que según el CNE los comicios que se llevan a cabo el domingo 5 de febrero demandarán la participación de los miembros de las juntas receptoras del voto hasta altas horas de la noche. Además, para los comicios se activarán 4.380 recintos electorales, de los cuales 4.013 son unidades educativas, 63 son universidades y 304 infraestructuras de otro tipo. Después de la jornada electoral, estos deberán ser adecuados, lo que incluye la respectiva limpieza. Y esto no estaría listo para el lunes 6 de febrero. De ahí se ha tomado esta resolución. Hemos podido conversar con algunos ciudadanos quienes consideran positiva esta decisión. A mi parecer me parece bien. Char, se puede aprovecharlo, no es que de ley hay que aprovecharlo, amigo. Usted no puede ir a un colegio a estudiar y encontrar su aula desbaratada. ¿Poder alistar todo ya para la jornada? Sí, como para organizarse, creo yo. Para los recintos sí me parece bien. ¿Por qué para los recintos te parece bien? Porque toma el tiempo, y aparte son muchas papeletas. Y ellos se van a quedar hasta la madrugada. Entonces tienen que arreglar todo eso. Si en el tema de universidades, arreglar las aulas, los patios. Claro. En el decreto ejecutivo 655, el presidente Guillermo Lasso también dispone que la jornada se debe recuperar, tanto en el sector público como en el privado. En el primer caso dispuso que la jornada se recupere con 1 hora adicional de trabajo por los próximos 8 días. Y en el caso del sector privado, tanto el empleador como el trabajador deberán ponerse de acuerdo en la forma de recuperar esta jornada. Se recordó además que se debe garantizar este lunes 6 de febrero la provisión de servicios públicos básicos, de salud, bomberos, aeropuertos, entre otros, por lo que se debe disponer del personal mínimo para la atención. Parte de estas disposiciones dentro del decreto ejecutivo 655, en el cual se suspende la jornada laboral del lunes 6 de febrero, día posterior a los comicios. Con esta información desde el centro de Guayaquil, los dejamos con más información en estudios. Muy buenas tardes. Alrededor de 1.000 personas participaron del simulacro que se realizó esta mañana en el Valle de los Chillos ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. Paul Coello nos cuenta más desde el lugar. Hola, Paul.
Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, frente a la inusual actividad que se ha registrado en estos últimos meses en el volcán Cotopaxi, los municipios de Quito y Rumiñahui empezaron a ejecutar acciones para capacitar a la ciudadanía. Esta mañana, por ejemplo, a las 10 de la mañana se realizó un simulacro en todo el Valle de los Chillos, donde participaron alrededor de 1000 personas. Les tenemos más en el siguiente reportaje. Veamos. La evacuación se la realiza de manera calmada, tranquila, sin empujar. Con la participación de comerciantes, ciudadanos y estudiantes de instituciones educativas, este miércoles se realizó el primer simulacro masivo en el Valle de los Chillos ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, que registra caída de ceniza y emisión de gases desde el pasado mes de noviembre. Vamos a generar procesos como educarnos, conocer dónde vivimos, saber si construimos en un lugar seguro o en un lugar que no es seguro, saber qué medidas de autoprotección tengo que tomar yo como comunidad, como ciudadano, como familia, para actuar ante estos eventos, y evidentemente es reforzar que no es el único evento que pudiera presentarse en Quito. Y es que las autoridades manejan 4 posibles escenarios frente a la erupción que puede existir en toda esta zona. El más complejo es el deslizamiento de lares y caída de ceniza. El principal riesgo en una erupción podría ser la presencia de lajares. Esto se produce por la situación geográfica y los riachuelos que tenemos en el sector con un proceso eruptivo. Lo segundo sería la presencia de grandes cantidades de ceniza y columnas, probablemente de emanación de gases. En estos últimos meses las entidades también han recibido capacitación para poder actuar correctamente en este tipo de eventos. Los bomberos de Rumiñahui y Quito realizan sobrevuelos con drones y helicópteros para reconocer las zonas de mayor riesgo. Y hoy lo que vamos a hacer es hacer un recorrido de las posibles rutas de evacuación, realizar un nuevo inventario de quiénes son las personas que van a evacuarse dependiendo de la hora del día, y también determinar algo que es fundamental: cuál es el estado y cómo están funcionando los sistemas de alerta temprana. Uno de estos sistemas de prevención son las alarmas que se colocaron en algunas zonas donde la gente ya ha sido capacitada. Estamos ya listos con el kit de seguridad que están portando todos los niños y jóvenes, con las recomendaciones necesarias determinadas por la Oficina de Gestión de Riesgos a nivel interno. Me parece algo muy importante, ya que muchas personas desconocemos de las rutas de evacuación. Así es, y estos simulacros continuarán desarrollándose durante las próximas semanas, no solo acá en el Valle de los Chillos, sino también en otras zonas consideradas como críticas, hasta que cambie el color de alerta del volcán Cotopaxi. Los expertos han manifestado que es impredecible, la explosión puede ocurrir en días, semanas o quizá años. Nosotros estaremos atentos. Con esta información regreso a estudios, amigos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias. Y al respecto, fuimos nuevamente testigos de la emisión de una columna de gases y ceniza desde el cráter del volcán Cotopaxi. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, se registra una actividad interna y superficial moderadas. Nosotros esta vez les mostraremos cuáles son las zonas consideradas de riesgo hacia el sur del volcán. Fausto Yepes ya nos acompaña. Fausto, adelante. En estas últimas horas, la columna de gases y cenizas se reporta superó los 1.300 metros sobre la cumbre del volcán Cotopaxi. Como han dicho los técnicos del Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, estamos frente a una erupción en curso, pero a tiempo de tomar acciones de prevención, algo que no se pensó en 2013, cuando el gobierno de entonces decidió construir el nuevo hospital de la Tacunga, junto al río. Es el nuevo hospital de la Tacunga, construido desde el 2013 y entregado en 2017, en contra de toda planificación y lógica. Es quizá la zona más insegura de la Tacunga en caso de una erupción del Cotopaxi. Traumatología está en el 4º piso. Yo digo, si erupcionaría el Cotopaxi, no sé a dónde nos vamos en este momento. Los pacientes de este centro serían los primeros en ser evacuados. El otro hospital cercano es el del Seguro Social y está a una cuadra, con igual amenaza e inutilizable en caso de erupción. Una emergencia. ¿Qué hacemos? Están cerradas estas puertas. Ya, esta puerta donde tiene que estar todo ahí, está cerrado. Ya, allá, solo la del medio, la de allá también. Ya, en ese caso, supongamos que hay una erupción. Y esto tiene que estar limpio, la congestión es pendiente aquí. Lo cierto es que la Tacunga convive con el riesgo y una eventual emergencia, pero es un riesgo de larga data y podríamos decir que no hubo autoridad alguna que logre frenar el desmedido crecimiento residencial y comercial aquí.
No solo se construyó el nuevo hospital sobre la zona más peligrosa, también muy cerca están centros comerciales, puentes, la vía de ingreso a la ciudad y hasta la cárcel de La Tacunga. Poca o nula planificación. Lamentablemente, a pesar de que La Tacunga ya ha sido destruida varias veces por el Cotopaxi, la gente la ha vuelto a edificar sobre los cimientos de lo que ya alguna vez se destruyó. Entonces parece que nos falta un poco de memoria colectiva en lo que respecta a las erupciones volcánicas. Se calcula que frente a una erupción de gran magnitud de lodo y escombros que avancen por el flanco sur del volcán, primero llenarían las grandes canteras que están en las faldas del Cotopaxi. Luego llegarían hasta La Tacunga en menos de una hora. Pero toda la parte del aeropuerto justamente fue aprovechada para hacer un aeropuerto porque es muy plana, es toda una zona de inundación por lajares. Hoy podemos caminar sobre lo que un día fue parte de la vieja ciudad y más tarde escombros. Como podemos ver en las imágenes, increíblemente estamos en la parte más alta de lo que en 1877 fue una fábrica, que ahora está al ingreso de la ciudad de La Tacunga. Para entonces fue sepultada, producto de la erupción del volcán Cotopaxi. Estamos en medio de los ríos Cutuchi y Yanayacu. Aquí son varias las edificaciones que quedaron sepultadas. Una de ellas incluso fue adecuada para la Casa de la Cultura. Hoy La Tacunga necesita crecer hacia los lados. Se ha sugerido levantar ciudades satélite para evitar lo peor. Buscar zonas seguras no es una opción, es la única. Y como lo hemos repetido, es vital estar informados y preparados. Para ello, el geofísico de la Escuela Politécnica Nacional ha puesto a disposición toda la información sobre qué hacer en caso de una erupción del volcán Cotopaxi. Puede seguir este código QR. Seguro le será de gran utilidad. El próximo 5 de febrero se definirá el futuro del Consejo de Participación Ciudadana entre múltiples posibilidades. En una misma elección vamos a escoger a los nuevos consejeros y a su vez a decidir si les restamos competencias o cambiamos su forma de designación. Hola Dayana, ¿cuáles y cuántos son los escenarios? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Los escenarios realmente son múltiples y todo está en manos de los ecuatorianos. Ellos decidirán, por ejemplo, si esta es la última vez en la que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana estarán en una papeleta y se elegirán por votación popular. Otro ejemplo, ellos también pueden decidir de ganar el sí en la pregunta 5, que estos consejeros se queden sin su capacidad de designar a importantes autoridades. Pero estos son solo algunos de los múltiples escenarios. ¿Qué tal si vemos otros? Los ecuatorianos pueden cambiar todo el próximo 5 de febrero, pero también pueden dejar todo tal y como está en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, en términos generales hay dos opciones. Lo que no cambia en ambos escenarios es la selección de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social del 5 de febrero. Son 7 y usted los escogerá en las urnas. Lo que puede modificarse y depende de los resultados de la consulta es el poder que ellos tendrán. Si gana el sí en la pregunta 5, ya no tendrán el superpoder de designar a importantes autoridades como fiscal general, contralor o procurador, pues lo hará la Asamblea Nacional. Y mientras esto se implementa, las autoridades actualmente en funciones se prorrogarán en sus cargos, al menos hasta finales del 2024. Si también gana el sí en la pregunta 6, será la Asamblea Nacional la que designe a los futuros consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, esta se convertiría en la última vez en la que usted iría a las urnas a escogerlos. Esta es una de las opciones, pero también los ecuatorianos pueden decidir no cambiar nada. Si gana el no en la pregunta 6, la selección de los consejeros seguirá siendo por votación popular. Y si gana el no en la pregunta 5, ellos continuarán con el poder de designar a importantes autoridades. Con esto nadie se va a prorrogar en funciones y ellos seguirán con los concursos que se están llevando adelante actualmente. O sea, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mantendrá su poder. Esto si gana el sí o el no en ambas preguntas. Pero ¿qué pasa si los ecuatorianos votan sí en una de las preguntas y no en otra? Los ecuatorianos podrían decidir que el Consejo siga siendo elegido por voto popular, pero
que le resten sus competencias. O a su vez podrían decidir que la Asamblea sea quien designe a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y que estos mantengan sus superpoderes. Y como observamos en el reportaje, los escenarios son realmente diversos. Y es claro que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la entidad que más podría cambiar tras la consulta del próximo 5 de febrero. Aquí nos despedimos por hoy. El gobierno destinó cerca de 23 millones de dólares para mejoras en el Hospital Monte Sinaí como parte del plan de fortalecimiento de los servicios de salud pública. El anuncio lo hizo el presidente Guillermo Lasso esta mañana en Guayaquil, donde cumple agenda. A esta hora nos enlazamos con Luisa María Heredia para más información. Luisa, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplió agenda este viernes en la ciudad de Guayaquil. Cerca del mediodía, aquí en el Teatro Centro de Arte, al norte de la ciudad, participó de la ceremonia por el aniversario de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que cumplió ya 135 años de servicio a la ciudadanía. En una breve intervención, Lasso resaltó el trabajo social de la Junta, incluso le entregó un reconocimiento a su director. Más temprano, el primer mandatario visitó por segunda ocasión en este año el Hospital Monte Sinaí, situado al noroeste de Guayaquil, con el afán, según mencionó, de constatar los avances en las mejoras de los servicios de salud que dispuso tras su primera visita. Lasso precisó que se destinaron cerca de 23 millones de dólares ya para cumplir con este cometido. Escuchemos al jefe de Estado. En estas mejoras vamos a invertir 22.8 millones de dólares. 17 millones de dólares para contratar personal y 5.5 millones para completar el equipamiento y 300.000 dólares para el mantenimiento exterior. Detalló además que se ampliará la capacidad hospitalaria a alrededor de 500 camas hasta diciembre, lapso durante el cual se triplicará también el personal para ofrecer así atención médica en 29 especialidades. En cuanto al abastecimiento, el presidente aseguró que pronto se alcanzará el 100% en insumos y medicamentos. Escuchemos. Proveeremos al hospital de medicamentos e insumos suficientes según vaya aumentando su capacidad y ocupación. Ya hemos incrementado la capacidad y el abastecimiento de medicinas e implementos al 73%, de medicamentos y al 75% en dispositivos médicos. Finalmente, Guillermo Lasso recordó que el presupuesto para el sector salud durante el 2023 en Ecuador es de 3.570 millones de dólares, 300 millones más que en el 2022. De ahí que en los próximos días se dará inicio a la construcción de nuevas infraestructuras hospitalarias en Quinindé, Alausí y Santa Cruz, y a la repotenciación de casas de salud en Zaruma, Guayaquil, Esmeraldas y Puerto Viejo. Es lo que puedo informarles a esta hora desde acá. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos de regreso con más información. Un policía asesinado y otro herido es el resultado de una emboscada al noroeste de Guayaquil. María de los Ángeles Rendón informa que 8 personas fueron detenidas, entre ellos un menor de edad. Este nuevo hecho violento sucedió la noche de ayer. 4 policías vestidos de civil fueron emboscados a la altura de la entrada de la 8, al noroeste de Guayaquil, en el distrito Nueva Prosperina. Delincuentes fuertemente armados atacaron a los agentes. Primero les roban, les sustraen sus pertenencias y posterior de ello realizan las detonaciones en contra de la unidad de los mismos. Un policía fue asesinado y otro resultó herido. Cuando uno de ellos se identifica como miembro policial, actúan y realizan los disparos directamente a la humanidad de uno. Es por eso que un miembro policial, el señor policía de nombre Alfredo Efraín Jaya Ramírez, fallece justamente en el lugar con aproximadamente unos 6 impactos de arma de fuego. Posteriormente, la Policía Nacional realizó un operativo en la zona. 8 personas fueron detenidas. Uno de ellos es menor de edad. Al momento de ingresar al lugar donde fue el evento, pueden verificar y constatar que varios individuos salen en precipitada carrera, razón por la cual son identificados y proceden a realizar 3 allanamientos. Como evidencia se presentaron los celulares que los delincuentes robaron a los policías, un arma de fuego calibre 22, un auto y una moto, ambos vehículos reportados como robados.
Más de 1 tonelada de cocaína fue incautada por la Policía Nacional dentro de un contenedor con cajas de banano que iban a ser embarcadas para su exportación a Bélgica. El decomiso se hizo al inspeccionar el contenedor en el puerto de Guayaquil, donde los agentes policiales encontraron 23 sacos escondidos entre las cajas de fruta, en cuyo interior había más de 1000 paquetes rectangulares de cocaína. Al realizar la inspección del contenedor, al aperturar las puertas, pues efectivamente se ve la carga, las cajas de banano establecidas en diferentes pallets. Este cargamento tiene un valor en nuestro país de alrededor de $2.400.000. Sin embargo, el mismo producto puesto en el país de destino, en Bélgica, bordearía los $80 millones. Hoy se conmemora a las víctimas del Holocausto, pues el 27 de enero en 1945 se dio la liberación por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi. En Ecuador, la Embajada de Israel en nuestro país, así como la comunidad judía, rindió tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y además se reafirmó el compromiso de luchar contra toda muestra de racismo y antisemitismo.